historias también que vienen desde el móvil. ¿Saben cómo le tenemos que decir a Juan Guido? ¿Cómo? Ni hao. ¿Cómo? ¿Qué significa? Ni hao. Ni En hao. chino significa hola. Hola. Ahí está. Hola, Juan Juan. Guido. ¿Por qué te saludamos en chino? Hola, Juan. Es una gran referencia. La verdad que le agradezco a Mica porque no tenía ni idea de lo que significaba. Estaba buena la traducción. Pero es interesante también para poder entender un poco más y aprender, ¿no? Porque por supuesto nosotros estamos acá para eso. Pero el pasado 20 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lengua China. Y vamos a hablar con la licenciada Yelén Leda, que está acá con nosotros. Ella es profesora de idioma chino. Porque claro, fue una jornada especial, digamos, como para poder entender un poco y cómo se transita también acá en la ciudad de Rosario. Aye, gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué el 20 de abril se celebra este día tan especial? El 20 de abril es una fecha que fue elegida por la Organización de Naciones Unidas, conocemos todos a dicho organismo como la ONU, y en realidad forma parte de una jornada de fomentar la pluriculturalidad, como así también el respeto y la diversidad por los distintos pueblos, y el 20 de abril le tocó a la lengua china en conmemoración a Zhang Jie, quien fue el creador de los caracteres chinos, que de acuerdo a distintas leyendas, este señor, al momento de crear los caracteres chinos, generó por parte de los dioses del cielo una lluvia de cereales que hizo que también la población no muera de hambre, ¿no? La población china. Así que en este sentido, conmemorando a la cultura y a la historia de China, el organismo decidió que el 20 de abril sea la fecha elegida para este idioma. Muy bien. Aye, ¿cómo podés definir vos a la lengua china teniendo en cuenta tu experiencia, ¿no? Que venís al frente de las aulas y también de un montón de estudiantes? En realidad, la lengua china la puedo definir como una caja llena, pero llena de curiosidades, distintos intereses, de historia, como así también de experiencias diferentes, no solamente en China, sino en distintos lugares del mundo. Y también lo puedo definir como un puente que une distintos pueblos y como así también es un idioma totalmente diferente del latín y que también puede generar distintos proyectos y abrir nuevas puertas para todos los estudiantes. Nosotros vemos por ahí esos caracteres y nos resulta, por supuesto, para los que no entendemos, muy difícil de poder entenderlo o mejor dicho, de poder aprenderlos de alguna manera. Si tenemos que a lo mejor explicarle brevemente a alguien que no sabe cómo se leen o cómo también se estudian estos caracteres. En realidad, el idioma chino, que muchos dicen es difícil, Claro. Podría decir que es todo lo contrario, porque cuenta con distintas características. Pero para responder a tu pregunta, en primer lugar, el idioma cuenta con caracteres chinos y con fonética, es decir, con los hanzi, que son los caracteres chinos, y el pinyin, que es, digamos, la transcripción para poder leerlos. En realidad, uno cuando observa los caracteres chinos debería reconocer qué significa, pero así también cómo se pronuncia. Cuando uno estudia el idioma, el carácter chino viene seguido de lo que es la fonética, que a uno lo puede orientar de cómo se pronuncia, como así también cuál es la entonación. El idioma cuenta con 5 acentos, con lo cual cada carácter chino, cuando uno lo estudia, por supuesto que entiende cómo se pronuncia y a su vez si uno quiere, por ejemplo, mandar un mail o un mensaje con esa fonética o esas letras, uno puede escribir por WhatsApp, por ejemplo, o un correo electrónico y va a ir apareciendo el carácter chino que uno necesita. Obviamente que hay que configurar el teléfono o el idioma en la computadora, pero para eso sirve. Es decir, el carácter chino viene con la fonética y sirve la fonética no solamente para cómo leerlo, sino también cómo escribirlo de forma digital. Si hay alguien, por ejemplo, que decide estudiar lengua china, ¿qué es lo primero que tiene que saber antes de poder arrancar? En realidad, como requisitos no hay ninguno, no hay ningún tipo de requisito previo para poder estudiar el idioma y muchos nos preguntan si es necesario, por ejemplo, saber inglés. Claro. En realidad no es necesario, colabora y ayuda muchísimo porque la bibliografía, la gran mayoría se encuentra en chino y en inglés. Por supuesto también viene en español. Así que lo primero que tienen que saber es que hay que dedicarle mucho tiempo, que por supuesto el idioma es apasionante, como bien dije antes, trasciende fronteras, une pueblos, también ideas y esto lo mejor de todo es que hay un montón de oportunidades laborales, académicas, donde solicitan examen internacional de idioma chino y por supuesto saber que al momento de aprender el idioma y aprender la cultura también uno lo puede certificar internacionalmente. Y eso por supuesto genera otra proyección. ¿Ha crecido en estos últimos años también que la participación, digamos? Sí, podríamos decir que sí. En realidad, nosotros que hace 10 años que estamos trabajando, podría resumirlo que en un principio la gran mayoría de los aficionados o de los
los estudiantes lo estudiaban por una cuestión de curiosidad. Obviamente por ser un idioma poco convencional en ese momento y que a su vez... entendiendo el idioma, uno podía comprender la cultura y acercarse más, obviamente, a la comunidad china. Hoy en día, si bien eso no se ha perdido, podríamos decir que en realidad hay otro tipo de perspectiva, como por supuesto más comercial, desde el punto de vista político y por supuesto también para acercarse a la comunidad china desde otro lugar. No solamente desde el punto de vista idiomático, sino también para proyectar cuestiones en común, ¿no? Total. Aye, te propongo algo. Vamos, quiero que nos expliques, por ejemplo, o que nos digas cómo se dice antes de salir, ¿no? Y buscar, por ejemplo, alguna referencia, si a lo mejor queremos completar alguna frase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver. Bueno, por ejemplo, antes de salir, en realidad los chinos dirían salir de algún lado, pero se supone que es salir de casa. Por lo tanto, la palabra casa, que si tuviésemos una pizarra lo escribiría, pero la palabra casa se dice chia, chia, que en realidad significa hogar o casa. Entonces, cong chia chu chu, o también podríamos decir chu chia chu. Eso sería salir de casa. Uno sale de la casa y se aleja desde donde está. Entonces sería chu chia chu. Y antes, al revés de lo que es el español, iría después. Yo no digo antes de salir, sino salir antes. Por lo tanto sería chu chia chu y qian. Eso podría decir antes de salir de casa. Excelente, muy bueno, muy bueno. Aye, por último, si hay, por ejemplo, hay gente que quiera sumarse, que quiera aprender, digamos, hay lugares acá también para poder ingresar, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, en mi caso en particular, soy cofundadora de la sede del Instituto Confucio, UNLP, UNR, que funciona en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la ciudad, ubicados en Oroñi 3 de febrero, estamos acá muy cerquita, y tenemos cursos abiertos a la comunidad desde niños hasta el infinito, y nosotros tratamos de promover que niños desde primer grado en adelante puedan comenzar a estudiar el idioma. Obviamente que cuanto antes empiecen a estudiar, mucho mejor. Si se quieren contactar con nosotros, obviamente pueden hacerlo a través de nuestras redes. Estamos en Face y también en LinkedIn o en Google directamente. Nos pueden buscar como sede Confucio UNR. Y si no, también a nuestra casilla de correo Confucio con C, confuciounr@gmail.com. Por supuesto pueden acercarse también a la facultad, pero durante todo el año, 24/7, estamos trabajando. Perfecto. Bueno, ¿cuántos años son, por ejemplo, para aprender la lengua en su totalidad? Como dicen los chinos, ni yao yi bei zi xue xi han yu. Hay que estudiar toda la vida chino. Pero en realidad, obviamente, nosotros tenemos un plan, tenemos un programa que son de 6 años y que, por supuesto, en el transcurso de esos 6 años tienen la posibilidad de viajar a China para profundizar y perfeccionar el idioma. Excelente. Pero al menos ese es el plan básico. Excelente. ¿Cómo se dice gracias en chino? Ah, xie xie. Ah, xie xie, perfecto. ¿Y antes de salir cómo era entonces? Chu chia chu y qian, antes de salir de casa. Perfecto, gracias Aye por venir. Por favor, gracias. La licenciada y docente Ayelén Leda para, bueno, entender un poco más sobre la lengua. Por supuesto que, imagínense, ¿no? De aprender, de la pronunciación y de todo nos va a llevar un tiempito, pero es interesante también conocer principalmente no solo el idioma, sino recién, como decía Ayelén, la cultura, ¿no? Que es tan interesante para poder abordar estas características que tenemos que seguramente aprender en el momento que vamos a aprender el idioma chino.